Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos todos a esta su plataforma de Autoeducarte, donde estamos comprometidos pues en apoyar a todos los papás en esta bella tarea de educar a nuestros chiquitos. Estamos hoy pues de manteles largos, aquí tenemos a una psicóloga y maestra en ciencias pues con mucha experiencia en este tipo de temas, bueno, en muchísimos temas, ¿verdad? Pero hoy vamos a tocar un tema muy importante que es acerca de los berrinches, ¿no? Que es un tema que nos ocupa y nos preocupa a muchos papás. Entonces, se las presento rápidamente. Ella es la maestra en ciencias Ireri Valenzuela. Ella tiene una licenciatura en psicología también, tiene una maestría en psicoterapia sistémico familiar, tiene un diplomado en neuropsicología infantil y también está certificada en estimulación temprana. Pues bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Judith por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes. Y pues sí, vamos a hablar de ese tema tan importante que es acerca de los berrinches, porque bueno, a veces ubicamos los berrinches con etapas muy tempranas de la edad de nuestros chiquitos, pero realmente pues se llegan a presentar incluso todavía hasta en adolescencia, diferentes, pero hasta se llegan a presentar. Entonces, pues vamos a ir hablando un poquito acerca de cómo podemos irlos manejando. Si tienen preguntas al respecto, pues sería muy bueno que podamos irlas resolviendo para que ahora sí que pues sea de ayuda para todos, ¿no? Pero que podamos ir identificando justamente cómo podemos afrontar los berrinches en diferentes etapas de la vida de nuestros chiquitos. Es cierto, es algo muy importante, ¿no? Que no es característico solamente de los pequeñitos, sino que a muchas etapas de la vida se presentan. Bueno, algo que se me pasó comentarles muy importante de Ireri, pues que ella también es parte del equipo de Autoeducarte, tiene varios varios artículos en nuestro blog que ustedes pueden consultar también ahí. Y también pues es mamá de un chiquito, también es mamá de un pequeñito hermoso de Iván Sí. Santiago, ahí lo van a escuchar, él también quiere intervenir, quiere dar su opinión. Entonces, bueno, pues qué bueno. Y bueno, yo creo la pregunta obligada, ¿no? Vamos a empezar con lo más básico, que es, bueno, ¿qué es un berrinche y cómo distinguir si es realmente un berrinche o no lo es? Ok, bien. Los berrinches, básicamente, lo que tenemos que entender es de que es la forma que tienen nuestros pequeños, sobre todo en edades mucho más tempranas, de poder comunicar algo que les molesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por lo general nuestros pequeñitos, al no encontrar una forma diferente de expresar, y hacerlo por este medio, no es que nos quieran manipular, no es que nos quieran controlar de alguna manera, sino que es la forma que tienen, sobre todo en etapas muy tempranas de la vida. ¿Sí? Entonces, es importante que desde ese momento, cuando son tan pequeñitos, podamos distinguir esto, porque a veces escuchamos comentarios de otras personas de que no, es que te hace como quiere o solo quiere manipular, sino que es la única forma que encuentran. El problema es que cuando quizás nosotros vamos consecuentando ese tipo de conducta, pues se sigue manifestando a lo largo de la vida y ya no solo es la forma de expresar, sino que es ahora sí una forma en que los chicos saben que pueden encontrar o obtener cosas que a lo mejor necesitan o desean. Básicamente sí es una forma de expresar, pero quizás ya con un objetivo un poquito más enfocado. Entonces sí es importante que nosotros podamos determinar que en primer lugar el niño algo necesita, nuestro hijo algo necesita, pero quizás no lo está expresando de la manera mucho más adecuada. Y desde entonces poder tomar esta postura en la cual nuestra emoción puede llegar a ser mucho más neutral y entonces así poder atender al berrinche. Cuando, no sé, a lo mejor se llegan a presentar situaciones complejas o en niños a lo mejor, no sé, con características muy particulares, a veces pues sí podemos llegar a confundir el berrinche con algunas crisis emocionales que no necesariamente implican un berrinche. Pero bueno, esos son como casos quizás mucho más particulares. Vamos a referirnos ahorita quizás casos mucho más regulares, ¿no? Que de niños que a lo mejor no tienen alguna condición en particular. Y es empezar a identificarlo así. Es la forma que tienen nuestros hijos de expresar lo que están sintiendo o lo que están necesitando. Va a depender de nosotros que esto continúe como una forma de expresión
o realmente encuentran la manera más adecuada de expresarse. Yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Has dicho algo muy importante y de ahí necesitamos partir los papás, ¿no? De pensar primero que nada que nuestros niños no lo hacen por molestarnos, no lo hacen por maleducados, no lo hacen porque realmente quieran hacerlo, ¿verdad? Como tú dices, es una forma de expresarse, como no encuentran la forma correcta de hacerlo, la forma en que pueden manifestar sus necesidades en el momento, bueno, pues lo hacen con lo que tienen al alcance, ¿no? Que es el berrinche. Yo creo que desde ahí nosotros podemos cambiar ese chip, los papás, y cuando nos enfrentemos ante un berrinche, como bien lo dijiste, pues saber que hay algo detrás del berrinche, saber que nuestros niños nos están queriendo comunicar algo y todavía no saben cómo hacerlo, ¿verdad? También muy importante es lo que nosotros vamos a hacer frente al berrinche, ¿verdad? Ok, Ujú, así es. a veces se presentan en lugares en los que los papás, vamos a decir, por ejemplo, en el súper, ¿verdad? Que a veces no nos sentimos como el foco, como en la mirada de todas las personas, porque típico, ¿verdad? El niño está en el piso, está haciendo un berrinche y todos parece que, que llama la atención de todo el mundo, ¿verdad? Y están viendo y viendo al papá, entonces nos sentimos juzgados, ¿a poco nos sentimos como que todas las miradas Ujú. están alrededor y no sabemos cómo actuar? Entonces, ¿tú qué nos recomendarías? ¿Cómo podría yo, mamá, yo, papá, pues actuar cuando mi hijo está así, cuando está en ese estado de berrinche? Ok. Sí, creo que es algo muy común que nos llega a ocurrir, o sea, que a todos nos preocupa a lo mejor lo que otras personas puedan pensar de la situación que estamos viviendo, pero la realidad es que estas personas no van a tener la información completa. Quienes tenemos la información completa de lo que está ocurriendo somos nosotros, precisamente. Es básicamente que no necesitamos prestar atención a lo que otros puedan pensar. Además, también es reconocer lo que yo creo que la otra persona piensa, que yo estoy pensando o que yo estoy haciendo,
pues hasta suena curioso y un tanto absurdo el que lo podamos mencionar o describir de esa manera, porque es eso, no lo sé, ni siquiera sé si la otra persona esté pensando algo acerca de mí. Además que lo más importante en ese momento es poder acompañar a nuestro hijo para que pueda encontrar una forma mucho más adecuada de manifestar lo que necesita o lo que está sintiendo y entonces él tenga un aprendizaje. Eso es lo más importante en ese momento, no lo que está ocurriendo alrededor. Y es por eso darle el tiempo necesario a nuestro hijo para que pueda ir resolviendo, que podamos acompañarlo en el tiempo que él realmente lo necesita. Si nos llega a preocupar lo que otras personas piensen, digan, pues es recordar, no sé si realmente estén pensando lo que yo creo que están pensando, además de que no tienen todo el contexto. Si llegan a pensar algo inadecuado, pues ahora sí que es cosa de ellos, ¿no? Es algo que a lo mejor estas personas tengan que trabajar, lo que les provoca el observar una situación como esta, pero no es algo de nosotros que podamos nosotros incluso resolver en las otras personas, es algo totalmente aparte, algo que pues ahora sí que es importante que nosotros podamos no tomar en cuenta y centrarnos en lo que pasa realmente enfrente de nosotros, esa persona que sí está a nuestro cuidado, a quien queremos darle justamente toda esa atención. Entonces, nuestra atención necesita focalizarse en nuestro niño para poder acompañarlo, para poder realmente estar ahí con él y ayudarle a encontrar la mejor forma de expresarse. Eso es lo más importante. Me llama mucho la atención cómo estás haciendo énfasis en el acompañamiento. Ahorita acabas de decir Ujú. algo muy importante, darle otra forma de expresarse. Y me llama la atención, y quizá muchos papás aquí les llame la atención, porque durante mucho tiempo nos habían estado diciendo lo contrario, ¿verdad? En la psicología antigua nos decían, no, es que si es berrinche, ignóralo. Está haciendo Ajá, berrinche, no le hagas caso, no prestes atención porque eso fomenta que la conducta se vuelva a repetir, ¿verdad? Ya sabemos que es un reforzador, pero constantemente a los papás de la vieja escuela, ¿verdad? De no hace tantos años, ¿eh? A mí todavía me tocó cuando mi hija la grande tiene 15, todavía cuando ella era pequeña, todavía se fomentaba mucho esa técnica, por decir así, o esa reacción que los papás ajá. debíamos tener, del que, no, está haciendo berrinche, ignóralo, sobre todo, que esa es la mejor forma para eliminar los berrinches. Pero ahorita tú Ujú. nos estás proponiendo algo diferente, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que las nuevas investigaciones que se han hecho, la llegada y la propagación de lo que es la psicología positiva, perdón, la disciplina positiva, Ujú. pues cómo nos viene a enseñar otra cosa, ¿no? Y yo creo que es más efectiva porque pienso que no ataca el problema en sí, sino ataca la raíz del problema. Que ya sabemos que Ujú. un berrinche, quizá tú puedas aplicar una técnica en el momento, si la técnica que vas a aplicar es ignorar el berrinche, pues quizá tenga efecto en el momento, ¿verdad? Pero no está atacando el problema, no está atacando de por qué el niño hizo el berrinche, simplemente está atacando el berrinche. Pero si el Ajá. problema no se ataca, si el problema no se resuelve, ¿verdad? Lo que hay detrás de esa conducta, la conducta se va a volver a repetir o quizás se repita en otros tipos de conducta todavía más problemáticas. Ujú. Entonces, volviendo a lo que tú nos estás proponiendo, de acompañar al niño y de darle una forma más, digamos, efectiva de expresarse o de hacernos ver a nosotros qué necesidades tiene, ¿cómo lo podríamos hacer? En concreto, ¿qué Ok. podría hacer mamá, qué podría hacer papá para darle ese acompañamiento y esa, pues, enseñarle, ¿verdad?, de esa forma correcta de expresarse. Ujú. Lo primero, como decíamos, es reconocer que es su forma particular de expresarse. Está todavía en el aprendizaje. Entonces, desde ese aspecto, partiendo justamente de ese aspecto, es poder guardar esa calma nosotros papás, sabiendo que el niño algo necesita y ya está expresando. Em, el niño quizás en su necesidad de expresar, si nosotros queremos contener en ese momento que está fuerte el berrinche, probablemente no nos dé resultados. Si queremos darle alguna palabra de aliento, o algo que le ayude a tranquilizarse, probablemente no nos funcione, porque lo que denota en el niño es justamente que lo que yo siento no interesa, es algo que no debo de sentir, pero pues es algo que estoy sintiendo. Entonces,
¿Cómo puedo luchar contra mí mismo si es algo que yo siento? Es la sensación que ellos pueden estar manifestando. A nosotros a lo mejor decirles frases como no llores, no te preocupes, no pasa nada, que esa es una frase que siempre escuchamos tan comúnmente y que a mí me hace mucho ruido porque, bueno, no, decimos no pasa nada y cuando el niño dice, pues sí, me dolió, me golpeé, quiero esto, o sea, claro que pasa algo, ¿no? Entonces, eh, si nosotros intentamos dar esa palabra de aliento en ese momento o algo que tranquilice al niño, probablemente no nos escuche e incremente todavía mucho más el berrinche, porque lo que el niño quiere es ser escuchado. Justamente es lo que necesita, ser escuchado. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Decirle justo que estamos ahí para acompañarlos, para estar con ellos y poder resolverlo. Y cuando esté listo para hablar, lo podemos hacer, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor nos pueda ser frustrante en ocasiones porque pueden hasta tardar varios minutos, pero es darle su tiempo, lo que el niño necesita en ese momento. ¿Se va a tranquilizar? Sí, se va a tranquilizar porque, bueno, de alguna forma no está obteniendo tal cual lo que está queriendo conseguir con el llanto, el berrinche, esto como tal, pero sabe que está el adulto ahí para cuando él esté listo para acompañar, para saber qué es realmente lo que está sucediendo. Y entonces es guardar calma. Digo, sé que a lo mejor nos cuesta mucho, sobre todo si estamos en un lugar público, nos puede costar mucho, pero entonces es básicamente respirar y saber qué es lo mejor para nuestro pequeñito y que algo va a tener de aprendizaje de ese tipo de situación. Entonces, primeramente, guardar la calma. Una vez que el niño se calme, porque de verdad sí se va a calmar, sí, aunque nos parezca muy largo el tiempo, sí va a tranquilizarse. Una vez que el pequeñito ya está más tranquilo, ahora sí podemos conversar con él. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesitas? Son preguntas que podemos hacer y es mucho más probable que ya el niño nos indique cómo se siente, qué es lo que desea, qué es aquello que a lo mejor realmente necesita. Por lo general, cuando estamos en un lugar así público, ¿a qué van referidos los berrinches? A lo mejor a que les negamos ese dulce, ese juguete que a lo mejor están viendo y que desean en ese momento, ¿sí? No necesariamente que no lo estén expresando desde un inicio. A veces pasa que nos dicen, pues me compras un dulce, me compras este juguete, me das esto, me das aquello. Y si nosotros decimos en este momento no o por ahora no, es lo que también puede detonar el berrinche. Entonces, sí esperar a que se tranquilice y que se pueda hablar de mejor manera es algo muy favorable para que entonces al niño le ayudemos a identificar que lo que siente es frustración, porque además recordemos que ellos están justo en el proceso de reconocer sus emociones, de aprender qué significan sus emociones y qué están manifestando sus emociones. Entonces, ya una vez tranquilo, el niño después de haber sacado esa emoción, podemos decirle, bueno, entiendo que estás frustrado, hacer una validación emocional para que él también tanto reconozca lo que está sintiendo, pero que sepa que lo que siente es perfectamente natural, ¿sí? Es perfectamente natural, pero lo que no vamos a validar, pues justamente es la conducta de berrinche, es decir, entiendo que estás frustrado, sin embargo, bueno, ya con palabras a lo mejor más para niños, pero ¿qué podemos hacer para sentirnos mejor justo en este momento? Porque lo que se solicita a lo mejor no es posible, eso lo sabemos a lo mejor los adultos, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para sentirnos mejor en este momento? Y entonces darle la posibilidad al niño que así tal cual encuentre otras alternativas para poder sentirse mejor. Cuando los niños son mucho más pequeñitos y a lo mejor todavía no hablan tanto, las alternativas cuáles pueden ser, entiendo tu frustración, sé que estás molesto, pero quizás en otro momento pueda ser posible, le podemos dar incluso un abrazo si a lo mejor el niño sí lo necesita, pero ahora sí que darle su tiempo es algo muy importante. El reflejarle lo que él está sintiendo va a ayudarle a reconocer sus emociones. Y sobre todo si no atendemos al berrinche, es decir, si no calmamos el berrinche, otorgándole aquello que está solicitando con el berrinche, pues va a tener esta comprensión. Los niños realmente son muy inteligentes y saben
de alguna manera si lo que ellos hacen causa un efecto en nosotros adultos. De hecho, todo el tiempo nos están probando, identificando qué es lo que hacen y cuál es la reacción de nosotros. Y de esa manera se comunican. Entonces, si nosotros de alguna manera nos podemos mantener y podemos de alguna forma validar esas emociones que sienten, de que es totalmente razonable que se sientan así y debe de ser frustrante para ellos el no obtener aquello que desean, depender todavía tanto de nosotros papás para obtener cosas que ellos necesitan o cosas que ellos quieren como tal, pues claro que puede ser frustrante, pero saben de alguna manera que no es el medio, no es el medio para alcanzarlo. Y cuando ellos van teniendo este aprendizaje, cada vez al ir creciendo, saben que hay otras alternativas. Ellos ya pueden identificar que hay otra forma de obtener eso que desean. Ya podemos, si lo hemos trabajado desde pequeñitos, ya podemos decir, no, no es posible en este momento. Lo entienden y saben que quizás en otra oportunidad, o si a lo mejor no se les compra ese juguete que tanto desean, el qué pueden hacer, hasta pueden idear estrategias como ahorrar. Yo me lo compro, ahorro y yo me lo compro. O hago tales o cuales cosas para obtener el monto que necesito para poder comprármelo, pero ya tienen otras alternativas. Ya para ellos puede ser mucho menos frustrante esta situación. Sí les va a frustrar, sí, pero en un grado mucho menor, pero dándoles la oportunidad de tener alternativas. Entonces, sí, lo más importante es darles su tiempo, acompañarlos, hacerles sentir que aquí estoy. Si nosotros, como decíamos en la vieja, como en la parte de la vieja escuela, solo ignoramos el berrinche, ¿qué mensaje le damos a los niños? Lo que tú sientes no importa. Lo que tú sientes no tiene razón de ser y no te tienes que estar sintiendo así, por eso no lo atiendo. Y pues, ¿qué nos puede generar al ir creciendo justamente que nos guardemos las emociones? Que podamos decir, es que no tengo por qué sentirme así, es algo que yo he aprendido, entonces no lo expreso, no lo cuento, no lo digo y solo me lo guardo. Y claro que en algún momento pues te explotamos, ¿no? Es justamente lo que nos llega a ocurrir si, o lo que le puede ocurrir a nuestros hijos si a lo mejor manejamos este estilo. Sí, a lo mejor es la primera solución, ok, pero podemos tener quizás conversaciones con ellos posteriormente, donde podamos completar todo este proceso, ¿no? Que es natural que se sienta frustrado, pero hay otras formas de expresarlo, hay otras formas de poder alcanzar aquello que se desea y entonces que los niños vayan conociendo estas alternativas para que básicamente lo que ellos puedan desarrollar es justo una flexibilidad cognitiva. Las cosas no están saliendo como esperan, pero hay otras alternativas, hay otras cosas que también nos pueden ayudar a sentirnos mejor. Es decir, hay cosas buenas dentro de aquello que no salió como yo esperaba. Entonces, eso es lo más importante que ellos puedan aprender. Exacto, yo creo que es una muy buena oportunidad de aprendizaje, como me lo dices. Y me gusta la forma en que lo estás planteando. De alguna manera nos estás enseñando que podemos nosotros separar, ¿no? Lo que está sucediendo. El niño, generalmente el berrinche viene por un deseo, ¿no? Algún deseo no cumplido, podría ser. Y ese viene acompañado de una emoción, como ya nos decías. Como decíamos anteriormente, en la vieja escuela, lo que hacíamos era ignorar ambas partes, ¿no? Ignorábamos el deseo del niño de obtener algo, pero también ignorábamos la emoción que generaba eso. Entonces ahorita tú nos estás proponiendo separar, ¿verdad? No vamos a ceder ante Ajá. el berrinche, no vamos a ceder ante el deseo, sin embargo, no ignoro tus emociones, al contrario, yo las veo, empatizo contigo, conecto con el niño. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a conectar? Como ya dijiste, hablando de Ujú. la emoción, es decir, yo te entiendo, yo sé que estás enojado, yo sé que estás frustrado, le damos nombre a la emoción, ¿verdad? Le Ujú. ayudamos al niño a que identifique eso que está sintiendo, porque ellos, y sobre todo cuando son muy pequeños, sienten la incomodidad, sienten la emoción, pero no saben qué es, no le han puesto Así es. nombre, no saben qué es y no pueden gestionar algo que no saben qué es, ¿verdad? Entonces, le decimos, entiendo que estás frustrado, a mí también me pone triste cuando pasa tal cosa, ¿verdad? Empatizamos Ujú, ujú. y esa sería la forma en que nos estás mencionando que podremos acompañarlos. Cuando el niño siente esa empatía, cuando se siente acompañado y dice, ah, o sea, papá sí entiende que estoy sintiendo, bueno, ahí ya empieza un poquito ese proceso de calma. Ujú. Y
y volvemos a lo mismo, ¿verdad? De alguna manera, al nosotros ignorar el deseo de decir, es que ahorita no es posible que obtengas eso que tú quieres, bueno, pues de esa manera ya nos reforzamos la conducta, ¿verdad? El berrinche, ya le estamos demostrando que esa no es la forma de conseguirlo, sin embargo, lo acompañamos en la emoción, lo acompañamos en el proceso, ¿verdad? Entonces, esa es la forma que nos estás proponiendo. Yo creo que esa es la forma correcta, ¿no? Porque pues no le damos el mensaje de que a través de esa conducta va a obtener lo que quiere, sin embargo lo acompañamos, se siente amado, sabe que su posición en nuestro corazón, ¿no? O sea, el cariño por él no está en riesgo porque estamos acompañándolo, empatizamos, etcétera, pero tampoco vamos a aceptar una conducta inapropiada para obtener lo que quiere. Ajá. Entonces, bueno, me parece muy importante y sobre todo eso que tú mencionas de trabajar en las emociones. Me gustó también algo que dijiste que es básico, ¿no? Desde ahí debemos de empezar en nosotros tener la calma. Es algo muy complicado, lo sé. A veces estamos tan ocupadas. Yo me apunto, ¿eh? Yo soy soy una mamá que siempre estoy buscando algo que hacer, estoy muy activa y a veces eso hace que yo me desconecte con mis emociones y que fácilmente yo me altere, ¿verdad? Y al ver, si yo no estoy conectada, si yo estoy estresada tal vez porque tengo muchas cosas que hacer o por la razón que sea, y de pronto mi hija está teniendo una conducta así, si yo no me detengo y me tranquilizo, yo voy a explotar. Yo no voy a seguir este proceso que tú me estás diciendo, ¿verdad? Entonces ahí la clave es yo, papá, mamá, respirar, ¿no? Tranquilizarme, conectarme con mi emoción y sobre todo eso que decías, antes de reaccionar, antes de actuar, antes pues de intervenir en la conducta de mi hijo, es entender que es una forma de expresarse, ¿verdad? Que no está encontrando la forma, no es por que sea berrinchudo, vamos a quitar esos términos ya, esas etiquetas, no es berrinchudo, no es maleducado, simplemente está buscando la forma de expresarme algo, de hacerme entender. Y bueno, eso es importante, mi calma lo calma, ¿no? Hay una frase que por ahí que se está promocionando mucho últimamente y es totalmente cierto. Si yo estoy calmada, si yo estoy tranquila, realmente puedo tener una intervención calmada también, ¿verdad? Mi calma lo va a calmar a él. Y los niños son muy perceptivos en ese aspecto. Si subimos una o dos rayitas en el tono de nuestra plática o de nuestra intervención al regaño o como le queramos llamar, ellos lo notan y ellos saben si realmente estamos tranquilos o no. Entonces es muy importante también esa parte, ¿no? Como tranquilizarnos antes de intervenir, antes pues de hacer algo cuando nuestros niños pues están ahí. Y también me gustó eso que comentaste de que ya que pase todo el proceso, ya que se acabe la tormenta, ¿no? Que nuestros niños ya pasaron todo eso, ¿cómo es buena idea el regresar con ellos y como decías, ¿verdad? Platicar a lo mejor qué pasó, qué piensas de lo que pasó, cómo podemos resolver la situación, volverles a expresar, ¿verdad? Que nosotros los amamos independientemente de lo que ellos, de la conducta que ellos tengan, que nosotros, nuestro amor es incondicional para que ellos se sientan pues seguros de sí mismos. Así es, y es que, como dices, es a veces difícil que nosotros nos conectemos como con lo que está ocurriendo, con la emoción que tenemos, porque es lo que nos llega a ocurrir muy seguido a nosotros papás, es de que nos enganchamos con lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Qué es lo que favorece que nos enganchemos nosotros? Nuestro propio pensamiento. Y eso es algo que nosotros necesitamos notar. Lo que pienso que el otro quiere decirme con su berrinche, ¿no? Porque creo que llega a ser mucho más común todavía cuando nuestros hijos son, no sé, entre los 8, 10 años, ya incluso adolescentes. Nuestro pensamiento es aquel que a lo mejor puede marcar nuestra respuesta, es decir, me engancho, no sé, a lo mejor mi hijo o mi hija está teniendo una actitud que considero, no sé, altanera o que considero no sé, que me está respondiendo de mala gana. Y sí, a lo mejor sí es así, pero nuestro pensamiento, ¿qué es lo que está generando? No quiere conectarme, está siendo grosero conmigo, me está faltando el respeto, está haciendo tales o cuales cosas, es decir, me está agrediendo. Ese es como el pensamiento que predomina y que por eso tendemos a enganchar con la situación y a veces no nos detenemos como a
a relajarnos justamente y pensar en la posibilidad de que algo más quiere expresar. Entonces, al nosotros percatarnos de qué es lo que genera que mi hijo o mi hija esté en esa postura, en ese momento, es lo que me genera a mí, es cuando ya puedo de alguna forma decir, ok, o sea, sí así lo siento. Y también validarnos nosotros, o sea, así lo siento, para mí está ocurriendo de esta manera y es válido sentirlo así. Sin embargo, tengo que tomar en consideración que hay otra alternativa porque quizás no me quiera agredir, quizás solo quiera manifestar algo que le esté incomodando. Por ejemplo, los chicos adolescentes, ¿no? Al decir, no, pues es que no quiero ir contigo, o porque me mandas, o cuestiones por el estilo, algo más nos están diciendo detrás de esto, ¿no? O sea, sí nos puede hacer reaccionar esas frases o esos tonos que ellos pueden llegar a utilizar, pero el poder tener bien identificado qué es lo que a mí me ocasiona, o sea, qué es aquello que a mí me detona su respuesta, es cuando podemos empezar a hacer justo ese proceso, es decir, bueno, conectarme con mi emoción, el poder separar las situaciones, y ese es, sí, es un proceso difícil, ¿no? Y es de mucha práctica, de irlo practicando muy constantemente e incluso hacerlo en un momento aparte, o sea, cuando mi hijo o mi hija está en un berrinche, qué es lo que a mí me genera y el poder escribirlo y detectar todos esos pensamientos que genera el berrinche de nuestro hijo, nos hace más conscientes de la situación. Sé que eso pasa conmigo y sé que eso siento y es natural que lo sienta, sin embargo, no es la única posibilidad, ¿no? Lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está pensando, aunque sea nuestro hijo, es importante que reconozcamos, eh, no es lo primero que yo pienso o no va a ser la realidad completa lo que yo solamente estoy pensando. El otro tiene su propia forma de pensar, no estoy dentro de su cabeza para saber exactamente qué es lo que quiere expresarme, entonces necesito considerar esa alternativa. Otra cosa puede estar pasando y empezar a aprender a leer justo como entre líneas de qué es aquello que nos quieren dejar ver. Y eso ayuda a que no nos enganchemos tanto, pero sí es parte de un proceso que necesitamos pues ir practicando mucho, ¿no? Con nosotros mismos, identificar nuestros propios pensamientos para que yo no me enganche con mi hijo, ¿sí? Y eso lo comento más con pues hijos ya un poco más grandecitos, con nuestros hijos ya más grandecitos, pero con nuestros hijos pequeñitos, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo mi chiquito de año y 8 meses, ¿no? ¿Cuál es a veces el pensamiento que nos llega como a predominar? Pues es que está chiquito, o no sabe, o no entiende, y pues justamente es lo que nos hace reaccionar de otras formas diferentes. La realidad es de que a pesar de que puedan estar pequeños, claro que entienden muchas cosas y es identificar entonces qué pensamientos me está generando. Y ese es también un tipo de pensamiento, pues es que está chiquito, ¿no? Esto no va a entender o hay que darle oportunidad. Ese también es un pensamiento y esos hay que también reconocerlos para poder dejarlos de lado y entonces actuar, porque por más pequeño que esté nuestro hijo, es importante que él vaya trabajando desde muy pequeño esta parte, porque si no, va a ser un problema quizás mucho más grande al ir creciendo. Entonces, es importante identificar nuestros pensamientos. Eh, hasta les podría poner un ejemplo, cuando mi pequeñito tenía 9 meses, más o menos, estaba pues realmente chiquito. Estaba yo en una conversación hasta de videollamada con mi mamá, la abuelita del pequeñito, y sí, él no tenía mucho de haber empezado, bueno, tenía como 3 meses de haber empezado a comer alimentos sólidos, y él quería estar comiendo, pero parado en el sillón. La indicación fue, no puedes comer parado en el sillón, ¿no? Entonces, claro que quería hacerlo, quería seguirlo haciendo, se enoja al ver que no se le está permitiendo, empieza a hacer un berrinche, para poder acompañarlo, a él pues me lo siento en las piernas, y así en calma, incluso hasta recuerdo, mi mamá se queda también como en calma observando. Bueno, sí la noté un poquito quizás preocupada o estresada, pero se mantiene y creo que no pasaron, yo creo, ni más de 5 minutos cuando él entiende que pues definitivamente no se va a poder este,
comiendo ya su fruta, ¿no? Y recuerdo sí las palabras de mi mamá que decía, sí, sí me angustio, pero mejor no te digo, o sea, sabía que no te tenía que decir nada porque pues sí llegué a pensar, pues está chiquito, bueno, está chiquito, pero no, o sea, es algo que se necesita hacer. Y entonces cuando nosotros conectamos incluso con esos pensamientos que los identificamos y los podemos entonces apartar, podemos visualizar todo esto que hemos estado comentando, ¿no? Porque puede sonar a veces tan sencillo el decirlo, pero sabemos que en la práctica, claro que nos cuesta. Entonces, por eso el identificar estos pensamientos que nos generan nos van a ayudar mucho para que nosotros podamos actuar entonces con lo que nuestros hijos realmente necesitan. Exacto. Y como tú bien dijiste, es un proceso. No se logra de la noche a la mañana, requiere Ujú, muchísimo esfuerzo de autoobservación, como dijiste, el detenernos un momento y pensar antes de actuar. O sea, no ujú, reaccionar ante lo que nuestros hijos están haciendo, sino responder, ¿verdad? El responder nos referimos a que tú estás consciente de lo que vas a hacer, es algo sí, planeado, digamos, una estrategia que tú vas a implementar y no simplemente reaccionar. Reaccionar es dejar que nuestras emociones hagan por nosotros, ¿verdad? Que salgan sin ningún filtro, ¿no? Que simplemente hagamos lo que en ese momento se nos ocurra, pero responder ante las conductas de nuestros hijos, pues ya requiere un proceso, requiere detenernos, pensar, checar mis emociones, cómo estoy en calma, puedo educar desde ujú, el amor. No estoy en calma, voy a educar desde el enojo, voy a educar desde la frustración y el resultado pues no va a ser el que nosotros queremos, ¿no? Y me gustó el ejemplo que diste porque nos demuestra cómo desde chiquititos nosotros podemos empezar este proceso de educación, de esta crianza. También antiguamente habíamos pensado que son bebés, que son muy chiquitos, que realmente teníamos la idea, ¿no? Que íbamos a educar a nuestros niños hasta que estén que en la edad escolar, ajá, tal vez preescolar. Y hasta entonces nosotros ya los niños ya entienden y ya podemos trabajar con ellos, educarlos. Y la verdad es que no. Desde bebitos ellos demuestran que tienen esa voluntad, ¿verdad? Están empezando a desarrollar actitudes y aptitudes también y que realmente nos entienden, claro, dependiendo de la etapa en la que se encuentran, pero nos entienden, como él claro, ya estaba intentando como imponerse, ¿no? O sea, ejercer su voluntad y tú le sí. marcaste el alto. Es una prueba de que Ujú, realmente podemos trabajar con nuestros chiquitos desde muy pequeñitos y no subestimemos a nuestros hijos, ¿eh? Son muy inteligentes, incluso como tú dices, desde bebés, a cualquier etapa que ellos estén, pues son muy inteligentes y incluso tienen una habilidad tremenda para leer entre líneas. Yo me sorprendo con mis hijas sí, porque a veces, como les digo, yo a veces estoy así apurada, sobre todo una de ellas, que ella es mi termómetro. Híjole, ella me trae pero cortita, ella es la que la que me reeduca a mí. O sea, que a sí, veces yo soy muy apurada y justamente se me pasa, ¿no? Este proceso y de repente les doy una instrucción y ella me dice, mamá, estás alterada. Y mi primera reacción es no, pero ya me detengo así unos segundos y digo, "Ah, sí, o sea, sí es cierto, estoy alterada, estoy ajá, apurada porque quiero terminar algunas cosas, o quizá estoy estresada por algo que no está saliendo, etcétera. Entonces, ella me lo nota, incluso a veces antes de que yo me pare y piense, o sea, ellos lo notan. O a veces les sí, doy una instrucción y ella me lo devuelve y me dice, es que lo que quieres decir es esto. Es decir, el mensaje entre líneas, ¿no? No sé, tienen esa habilidad de entender a veces muchísimo mejor que nosotros, son sensibles, entonces sí hay ujú. que tener pues cuidado con eso, ¿no? Con lo que les decimos y con la forma en la que estamos cuando les decimos, ¿no? La situación. Claro, Perfecto. sí, sí, claro. Bueno, y otra pregunta. Ajá, ¿Cómo podremos nosotros evitar los berrinches? Hay cosas, situaciones que nosotros podemos evitar o estrategias que podamos implementar previo al berrinche, ¿no? Para ujú. disminuir las posibilidades de que se presente. Ok, sí, sí hay varias estrategias que nosotros podemos utilizar, pero una de las que llega a funcionarnos mucho es anticipar a los hijos. Por ejemplo, cuando sabemos que va a pasar algo, no sé, que a lo mejor no les agrada, que no les gusta,
o que no disfrutan tanto como, no sé, quizás ir al doctor, ¿no? Porque a veces los niños manifiestan temor, es poder anticipar al niño justamente de lo que va a pasar. En este caso, hablar de aquello que le preocupa que pueda ocurrir, hablar justamente de cuál va a ser el proceso que se va a seguir y entonces, ¿qué pasa con el niño? Como ya tiene certeza justamente de lo que va a pasar, pues su ansiedad puede ser muchísimo menor. Claro que hay cositas que todavía puede llegar a temer, ¿no? Por ejemplo, las inyecciones o que le den una medicina que no le gusta, eh, pero hablar sobre de eso a ellos los prepara. La anticipación es justamente eso, como prepararlos para ese momento. Los niños, sobre todo cuando son mucho más pequeños, ¿no? O sea, antes de la adolescencia, lo que a ellos les gusta mucho es saber qué es lo que va a ocurrir. Por eso cuando luego nos hablan de rutinas, cuando nos hablan de situaciones que llegan a ser repetitivas con los niños, o sea, el poder repetir ciertas actividades, se recomiendan, ¿por qué? Porque justamente les ayuda a anticipar qué es lo que va a suceder. Las rutinas tienen esa función, como irnos encuadrando y el niño sabe qué es lo que sigue, qué es lo que va a pasar, no se queda en la incertidumbre. Lo que por lo general más tememos los seres humanos es no saber qué va a pasar. El temor hacia lo desconocido es pues una emoción pues natural y que todos manifestamos. Entonces los niños tienden a responder también ante esto y anticiparlos puede ser bastante favorable. Entonces hablar justamente de lo que va a ocurrir, cuál va a ser ese proceso. Por ejemplo, cuando vamos al súper y que sabemos que es donde generalmente quieren algo, es poder también incluso anticiparlos. Vamos a asistir, solo vamos a comprar tal o cual cosa, en esta ocasión no va a ser posible, que a lo mejor compremos un dulce, quizás la siguiente ocasión pueda ser posible, y incluso darles una tarea como específica para ayudar como a que se concentren en lo que sabemos que va a pasar o en lo que ellos ya saben que va a pasar, puede ser favorable. Bueno, ¿a ti qué te parece si me ayudas a tomarlos de, no sé, los productos no sé, a checar en la lista que sí está en todo lo que estamos queriendo llevar, ¿no? Los ayuda como a concentrarse en ese momento. Pero la anticipación sobre todo llega a ser muy favorable. Siempre hablar de lo que va a suceder, lo que vamos a hacer en ese momento, lo que va a ocurrir. No sé si les ha tocado que los pequeñitos, si les gusta una película, la ven una, dos, tres, cuatro, no sé. Yo creo que me aventé con mi sobrina la película de Toy Story 2 no son unas 100 veces. Fácilmente yo creo que unas 100 veces. Entonces, y siempre que iba a mi casa era algo que siempre quería ver y desde muy, muy pequeñita. ¿Por qué a los niños les gusta tanto repetir las historias, repetir las películas? Precisamente porque como saben qué va a ocurrir, les genera seguridad. Y eso es lo que la anticipación promueve, que el niño se sienta seguro, sé qué es lo que va a ocurrir. Y si aún cuando pida ese dulce, ese juguete que a lo mejor me gustó y vi, como ya sé que era lo que iba a ocurrir, ya no me genera tanta ansiedad, ya no me genera tanta angustia. Entonces, el saber qué va a ocurrir, eso es lo que les genera a los niños, seguridad, certeza de que los papás realmente nos pueden brindar esa seguridad que necesitamos. Y entonces aquí, ojo, porque si estamos anticipando ciertas situaciones, como por ejemplo, bueno, en esta ocasión no va a ser posible comprar un dulce, y se lo terminamos comprando de última hora, a lo mejor dijimos, no, no sé si me alcanza, ¿qué podemos generar? Incertidumbre, justamente, ¿no? O sea, que el niño diga, pero si dijo que no, o sea, me había dicho que no, y está pasando lo contrario, entonces, ¿es cierto? ¿No es cierto? Y podemos generar incertidumbre, es lo que el niño puede percibir. Entonces, sí, hay cosas que a lo mejor no vamos a poder prever. Por ejemplo, no sé, con el doctor, ¿no? Que quizás tenga una revisión de rutina, que sabemos que generalmente no les ponen alguna inyección o algo, y quizás les dijimos que no, ¿no? Que eso no iba a ocurrir. Pero no sé, a lo mejor en el momento el médico nos dice es que ya tenemos esa vacuna, entonces yo recomiendo que se la pongan en ese momento porque saca rápidamente o no sé, algo que ocurra pero ahora sí que fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, eso ya será quizás otra situación con cual lidiar.
y ahí podemos justamente explicarle al niño, ¿no? Lo que va a ocurrir, lo que nos está diciendo el doctor, entonces lo que va a ocurrir, pero pues son cosas que a lo mejor salen de nuestras manos, pero si es algo que está dentro de nuestro control, el poder manejar, por ejemplo, como decíamos, si dijimos que no íbamos a comprar un dulce o un juguete y terminamos comprándolo, pues está dentro de nuestro control. Es algo que generar pues angustia, ansiedad, porque entonces las palabras de mamá o las palabras de papá pues no son ciertas. Y entonces, ¿qué es lo que me va a generar a mí la certeza? Si mi papá y mamá no me la pueden brindar, ¿qué es aquello que me va a generar certeza? Entonces, sí va a ser muy importante como mantenernos, ¿no? O sea, mantenernos en lo que ya les comentamos a los niños, porque pues podemos producir un efecto totalmente contrario al que estamos queriendo pues producir en ellos. Entonces, sí, la herramienta de la anticipación es una de las que más podemos utilizar en diferentes momentos para que los niños pues puedan comprender justamente qué es lo que va a pasar y estar tranquilos con aquello que va a pasar. Ya saben que eso que desean no va a ocurrir, pero en ese momento puede ser en otra situación, o puede ser otro día, o puede ser en quizás en un momento diferente, pero les genera seguridad. Ya están mucho más tranquilos al respecto. Entonces creo que es una de las herramientas más básicas para que podamos de alguna manera pues disminuir los berrinches. Recordemos que como es una forma de expresar, claro que no los vamos a disminuir por completo, ¿no? Porque están también ellos en un proceso de aprendizaje. Creo que sería fantasioso el decir nunca van a hacer berrinche, Sí. pero De hecho, pero no es normal, sí, ¿no? O sea, no sería exacto. que el niño jamás hiciera un berrinche. Lo normal es que de pronto se haga uno, dos, tres berrinchitos, o sea, es normal, ¿verdad? Así Ese es. extremo no, si nunca hace berrinches, entonces es un foco de atención, o si hace Sí, demasiado, también. también es un foco de atención, entonces. Claro, sí, entonces sí, pues es considerar esto, ¿no? Pero eso puede reducir en gran medida la respuesta, pues, quizás explosiva de los hijos, o sea, lo que es un berrinche, ¿no? Que es esa explosión de la emoción que están sintiendo en ese momento. Entonces, eso claro que puede reducir. Sí, ahorita que te escuchaba, ahorita que te escuchaba, se me vino a la mente otra forma en que nosotros podemos ayudar, preparar más bien a los niños, y es también involucrarlos. Por ejemplo, depende de la edad, ¿verdad? Claro está. Ujú. Como nosotros anticipar, como tú decías, qué puede pasar y a lo mejor involucrarlos a ellos en comentar con ellos qué puede suceder y cómo lo pueden resolver. Por ejemplo, se me está Ujú. ocurriendo una situación que yo viví, bueno, frecuentemente en reuniones, nosotros teníamos reuniones de familias, este, Ujú. y eran reuniones que terminaban muy, muy tarde. Entonces, mis hijas suelen dormirse muy temprano. De hecho, todos solemos dormirnos muy temprano. Entonces, ese día, pues sí era un poquito pesado, ¿verdad? Y para mis hijas y para otros niños que también estaban acostumbrados a dormirse temprano. Entonces, eso generaba que ellos se alteraran, quisieran berrinche, ¿verdad? Ya sabemos que pues en realidad era un efecto del cansancio, del hambre, lo que tuvieran, lo que sintieran. Entonces, se me ocurre que también se puede involucrar a ellos, que de hecho yo lo hacía con mi hija, sobre todo con la chiquita. Así yo le decía, oye, vamos a tal lugar, vamos a tener la reunión y vamos a terminar tarde, o sea, 11, 12 de la noche. Entonces ella se duerme Ujú. temprano. ¿Qué podemos hacer? Te va a dar Ujú. sueño, ¿qué puedes hacer? Ah, me llevo mi cobijita, ¿verdad? Cuando ella le dé Ajá. sueño, entonces ella ya se prepara, ya sabe que cuando tenga sueño va a tener su cobija favorita, porque ella todavía duerme con su cobijita favorita. Entonces ya sabía que la tenía con ella y era como que un poquito más fácil de que ella, a la hora que tuviera sueño, pues no extrañara tanto su camita, ¿no? Sino que ella dijera, bueno, tengo mi cobija, me acuesto en brazos de papá o de mamá, o quizá ahí en el sillón, pero tiene su cobija. Igual, Sí. mis hijas, no sé si los de ustedes, pero comen así como que cada 2 horas. También íbamos a un lugar, yo sé que el hambre nos cambia, nos transforma. Entonces, igual, o sea, decirle a nuestros hijos, o sea, así va a estar la situación, ¿qué podemos hacer para que la vivamos bien, ¿no? Ah, bueno, pues mi niña se puede llevar en su mochilita cositas que vaya a necesitar, o si vamos a ir a un lugar en el que pues no puede tomar juguetes ajenos, pues que se lleve los suyos. No sé, tratar de involucrarlos un poquito en la preparación, como tú decías, para evitar pues incomodidades, no nada más berrinches, ¿verdad? También incomodidades, que se la pasen lo mejor posible en esa pues experiencia que vayan a tener. Pero Ujú. bueno, es muy importante
pues eso que mencionabas de cómo también nosotros podemos, pues preparar el terreno, ¿no? Y ayudarles sobre todo a Sí, ellos anticipando, platicando sobre la circunstancia o la situación que van a vivir, pues para que ellos tengan, como tú decías, la certeza, tranquilidad, esa seguridad, y también nosotros, pues mantenernos para ujú, también ganar credibilidad, ¿no? Y como tú decías, pues para que ellos tengan certidumbre y que nosotros, nuestra palabra valga para ellos, que crean claro. en nosotros, porque si estamos cambiando, pues ya no, ya no van a creer, ¿no? La próxima vez que le digamos, no, vamos a ir al súper, pero no te voy a comprar nada, y si ya lo hicimos previamente, pues obvio van a estar insistiendo y probándonos, como tú decías, ¿no? Va a decir, bueno, yo le puedo pedir a mamá, ya sé que no, que puede comprarme, aunque diga que no, entonces, y así Ujú, se va a generalizar en muchas otras cosas, no nada más así en es, comprar. así es, así es. Pues qué buen tema, Ireri, me ha encantado, creo que ha sido muy concreto y yo pienso que ha resuelto muchísimas dudas de algunas que nos han dejado en la comunidad. Y bueno, no Sí. sé si quieras agregar algo para terminar y para cerrar este tema, algo que tengas en mente. Sí, fíjense, es muy importante ante ese tipo de situaciones, pues sí, mantener una buena comunicación con nuestras familias, ¿no? Porque creo que a la mayoría nos ha llegado a ocurrir que, no sé, a lo mejor vamos con los abuelos, vamos con los tíos o algo, y si de alguna manera, no sé, consecuentan a nuestros hijos, a veces, pues sí, se presentan más los berrinches cuando estamos como en este tipo de situaciones, ¿no? Es importante, pues sí, mantener como esa comunicación con las familias, por ejemplo, con los abuelos, hay abuelos que sí, pues llegan a ser muy comprensivos, ¿no? O sea, que entienden justamente qué es lo que se quiere lograr. Sí, los abuelos, pues no, ya no les corresponde como tal educar, pero nos pueden ayudar a que justamente nuestra autoridad pues valga realmente, ¿no? O sea, porque yo creo que a muchos nos ha ocurrido que nos estamos en casa de los abuelos y le decimos al niño que no puede obtener esa galleta sin terminar de comer, ah, está chiquito, ándale, dásela, ¿no? Entonces, claro que hay una desautorización por parte de ellos hacia nosotros. Yo sé que es importante que también consideremos, no lo hacen a propósito, no lo están haciendo de forma en que realmente nos quieren desautorizar, pero sí el hablar con ellos acerca de lo que queremos lograr les puede dar una perspectiva de lo que está ocurriendo, porque claro que les genera también angustia el ver que pues el pequeñito está llorando, que el nieto está llorando, la nieta está llorando, entonces sí les puede generar angustia, es entendible, ¿no? Porque quieren lo mejor para ellos, pero el hablarlo y el que ellos también sepan qué es lo que estamos pretendiendo hacer puede favorecer mucho, no temer a poder hablar de esto con nuestros papás, por ejemplo, porque como ellos son nuestra autoridad, quizás también nos mueve por eso, ¿no? Entonces, hablarlo, no temer hablar acerca de ese tipo de situaciones puede ser bastante favorable. Y otro aspecto que también hay que considerar, creo que a lo mejor a varias nos ha tocado escuchar o nos han dicho, es que tu hijo se porta de maravilla, pero nada más llegas tú y se pone así, ¿no? Y a Sí, veces eso nos hace pensar, ¿no? Que pues entonces, ¿qué yo estoy haciendo mal? Porque pues me dicen siempre eso. Como hemos dicho, ¿no? El berrinche está, en el berrinche el niño está expresando, está diciendo algo, em, y con quien puede ser quien es así tan puramente y expresar lo que está sintiendo tan puramente como él es, pues es con nosotros, sus papás, ¿no? Y todavía muchísimo más pues con nosotros, las mamás, porque son a quienes nos van a sentir mucho más cercanos, con quien generan un vínculo mucho más fuerte, pues diferente, especial, y entonces significa que a mamá o incluso también a papá puedo demostrarle exactamente cómo me siento y no me van a juzgar y eh, no me van a quitar ese amor que me tienen ese amor incondicional. Entonces, sí, es razonable que los niños puedan llegar a ser más berrinches cuando estemos nosotros presentes, pero ¿saben qué? Pues estamos ahí para ellos, que los amamos incondicionalmente y es con quien pueden expresar lo que están viviendo y lo que están pasando. Y por eso la postura debe ser de acompañamiento hacia ellos. Entonces, por eso es tan importante que atendamos
a lo que ellos están necesitando en ese momento y les demos herramientas para poder expresar mejor. Pero por eso ocurre, por eso tanto escuchamos de que contigo se hace berrinche, pero no, acá se portó de maravilla, ¿no? Sí, qué Entonces bueno que lo es algo a mencionas. considerar. Sí, qué bueno que Ujú. lo mencionas porque genera mucha culpa en las mamás. A mí me ha tocado platicar con algunas mamás sobre ese punto específico y genera mucha culpa. O sea, ellas a veces podemos pensar que somos nosotras las del problema, ¿verdad? A lo mejor Ujú. generalmente se toman por el lado negativo, de que yo no lo estoy Sí, sabiendo educar, por eso se porta mal cuando estoy yo, porque yo no lo estoy sabiendo educar. Pero en realidad es todo lo contrario, ¿no? Nosotros somos ese puerto seguro al que ellos pueden llegar y realmente ser como son. Y en sí. ocasiones, a lo mejor han vivido a lo largo del día situaciones que les han generado estrés, que les han generado, a lo mejor frustración, tristeza, se han estado guardando esas emociones y como tú dices, pues no están en un ambiente seguro para ellos, no las pueden expresar y llega mamá, llega papá, que saben que pueden ser ellos mismos y bueno, ahí se desbordan todas esas emociones juntas que se han estado guardando. Entonces empieza, pues eso, los berrinches o el comportamiento inadecuado producto de estas emociones, ¿verdad? Guardadas y entonces las mamás podemos pensar que es un problema, que nosotros no hemos sabido educarlos y a veces nos juzgan, ¿eh? A veces nos ven así a las mamás como tú Sí. decías, con ese tonito de, pues estuvo portando súper bien y nada más llegaste y se descompuso, ¿no? Y en realidad, pues no dejemos que nos afecte, ¿no? Ese tipo de comentarios, nosotros ya sabemos que es porque pues nuestros niños están seguros, se sienten confiados con nosotros y vamos a quedarnos ahí. Y como tú dices, pues vamos a acompañarlos en Ujú. lo que ellos estén sintiendo, que se sientan con la libertad de platicarnos su día y podemos nosotros aprovechar para ir redireccionando, ¿verdad? Para que ellos tengan ese aprendizaje cuando nos estén platicando las experiencias. Acuérdense de la técnica de las preguntas, ¿no? Es maravilloso estarle preguntando a tu niño y enseñarlo a que él vaya encontrando sus propias soluciones. Ujú. Hay mamás a las que se nos complica, yo me anoto, que nos gusta mucho platicar y a veces queremos resolverles rápido. Sí. Ay, mamá, es que mi amiguito no quiere ir a jugar conmigo. No, 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 déjalo, se le va a pasar. No, 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 mira, ya te juntas con otro y no pasa nada. No, y en realidad es dejar que nuestro niño haga el proceso, ¿no? A ver, ¿por qué piensas eso? ¿Qué más Ujú. puedes hacer? ¿Cómo podemos haberlo hecho diferente, no? Y esa misma técnica podemos usarla cuando ellos estén desbordando con nosotros, cuando estén platicándonos, ¿no? Su día y todo, y podemos aplicar esa técnica, ¿no? No resolverles todo y no negar, como también decías, las emociones, que también nos pasa a muchos papás, ¿no? Ay, no te sientes triste. Y la intención es buena, ¿verdad? Queremos que nuestros Sí, hijos sean claro. siempre felices, pero hay un punto que se nos olvida, que sentir la felicidad, pues previamente tuvimos que haber sentido la tristeza, si no, no somos capaces de darnos cuenta que estamos felices, si previamente no probamos el lado contrario, ¿no? Entonces, pues dejamos de ver las emociones negativas como eso, como Ujú. negativas, porque en realidad no hay ni negativas ni positivas, todas las emociones Ujú. funcionan. Y como decías, pues no hay que negarlas, sino validarlas. Es reconocerle al niño que está sintiendo esa emoción y hacerle saber que es normal sentirla, que tiene derecho a enojarse, Claro. que tiene derecho a sentirse triste. Entonces, no, bueno, súper bien, súper bueno el tema. Bueno, pues aquí lo dejaríamos por terminado. Recuerden que pueden contactar a Ireri, aquí va a estar su teléfono aquí abajito para que la contacten si ustedes quieren acompañamiento psicológico, terapia, entrenamiento de padres, lo que ustedes necesiten, contáctenla y ya pues ella les hará saber si les puede ayudar y cómo sería pues el contacto, ¿verdad? Que ahorita puede ser por internet, por Ujú. videollamadas, y igual se puede hacer todo el proceso de muy buena manera. Ireri tiene mucha experiencia, ha trabajado con muchísimas familias con diferentes necesidades, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, Ireri. Gracias por No, estar pues aquí. muchas gracias a ti por la invitación, Judith. Es un gusto poder compartir esos temas que son pues tan importantes y creo que sobre todo en este tiempo en el que nos encontramos viviendo, donde estamos tan estresados todos, ¿no? Por lo que está ocurriendo fuera, pues es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces sí, son temas bastante importantes que pues esperemos que podamos seguir compartiendo.
Claro que sí. Este no va a ser el único video. Aquí nos van a seguir viendo seguido. Y pues también pueden verla en sus artículos en el blog de autoeducarte.com. Y cualquier pregunta, cualquier duda, pónganla por favor aquí en los comentarios o contáctenos por nuestras redes y pues con mucho gusto les vamos a responder. O también pues directamente a Ireli en su teléfono. Ahí le pueden marcar, la pueden consultar. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este largo webinar y vamos a quedarnos aquí con ustedes. Nos vamos a ver en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.